Soy Germán, soy diseñador de interiores. Desde hace mucho que me dedico a ello. Comencé, bueno, estudiando diseño de interiores porque me apasionaba desde muy joven todo el tema bueno, de cómo se construyen las cosas, de cómo funcionan en relación con los muebles, con los objetos. Entonces, bueno, tomé ese camino y comencé estudiando en Lugo, que es mi ciudad, en España, y luego fui a terminar mis estudios a Madrid. Vamos a empezar con el tema de hoy, ¿no? Que es la decoración de interiores o diseño de interiores, que es un tema que son son dos palabras bueno, muchas veces se refieren a lo mismo, pero en nuestra sociedad tiene como connotaciones diferentes, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué es un poco la decoración de interiores y el diseño de interiores. A ver, no sé si está funcionando. No sé si está funcionando el... Ah, sí, ahora sí funciona. Vale, vale, un poco Voy a ponerme aquí en la esquina. Siento, es que es la primera vez que hago un directo, entonces estoy familiarizándome con la aplicación. Espero que sea el primero de muchos. Bueno, eh, os decía, ¿qué es la decoración de interiores? Perdón. Para empezar a hablar de la decoración de interiores, me gustaría eh, hablar un poco de qué son los proyectos de interiores y qué son los proyectos de decoración de interiores, ¿no? Aquí podríamos decir que básicamente el diseño de interiores es una actividad proyectual, igual que la decoración de interiores. Y está dirigida a solucionar problemas de habitabilidad según las necesidades de las personas o del ser humano. Eh, para ello, se centra en bueno, necesidades, bueno, para ello se centra en aspectos más funcionales, estéticos, normativos, para dar solución a la creación o modificación de espacios interiores, ¿no? Eh, Así tal y como la he definido, que es una definición bastante como de libro, podemos entender que es una profesión muy amplia. O sea, que en principio tiene que entender un poco de cómo funciona la arquitectura, de cómo funcionan las instalaciones, de cómo funcionan la organización de un proyecto de principio a fin, hasta llegar al punto final que sería, bueno, pues los materiales para los pavimentos, las paredes, incluso el mobiliario y etcétera, la iluminación. Claro, es lo que os decía, a nivel social sí que tiene connotaciones diferentes con la decoración de interiores, precisamente por esta última parte, porque la decoración de interiores quizás no contempla tanto la parte más arquitectónica del interior, de los interiores, y se centra mucho más en proyectos donde el conocimiento del mobiliario, la iluminación, los accesorios, los textiles, toman una relevancia crucial. O sea, normalmente la gente, las personas, los perfiles que se dedican un poquito más a la decoración son perfiles que han desarrollado el gusto, tienen un gusto muy desarrollado, han desarrollado el gusto durante un largo periodo de tiempo porque es una cosa difícil a priori y, y no tocan aspectos más técnicos, digamos. Podrían ser las diferencias, las principales diferencias. No sé si os han quedado claras. A veces me lío un poquito, explicando sobre todo, pero creo que está más o menos claro. O sea, un proyecto de diseño de interiores puede llegar hasta el final, pero sobre todo se centra en estas partes, conocimientos arquitectónicos, cambio en la organización de los espacios, mueven paredes, mueven instalaciones, planifican y gestionan todo el proyecto, escogen acabados,
pueden llegar a la parte de mobiliario y demás, pero la parte de decoración de interiores se centraría sobre todo en esto, ¿no? Amplio conocimiento de los estilos, selección de mobiliario e iluminación, muchísima creatividad para aportar valor en el aspecto estético y sobre todo, que es lo más importante, es esta, ¿no? Que es combinarlo todo para que todo tenga sentido. Em, Estas son las principales diferencias de las que quería hablar para definir un poco qué es la decoración de interiores. Porque bueno, sé que muchos de los que nos estáis escuchando no os dedicáis a esto, entonces creo que es importante más o menos establecer unas pequeñas bases. Em, los espacios, ¿no? Los espacios, muchas veces cuando hablamos de espacios, ya sea espacios residenciales, comerciales, eh, tienen que responder a algo, ¿no? Tienen que responder a unas necesidades, a una actividad. Y cuando nos centramos en el hogar, que es de lo que vamos a hablar hoy, tienen que responder a las personas que habitan en ese espacio. Por eso este título, ¿no? Los espacios son los fieles reflejos de uno mismo. Es así, no hay más, no hay magia en ello. Eh, es muy fácil. Eh, vamos a introducir el tema. Esta imagen es de una película que se llama El cielo sobre Berlín. Y bueno, cuenta la historia en este caso concreto, es un anciano alemán que está sentado en su vieja butaca, ¿no? Eh, Ahí en ese solar, donde está esa butaca que le pertenece, estaba su casa, eh, que no ha sobrevivido al bombardeo. Entonces, él dice que cuando va allí y se sienta en esa butaca que era suya, que estaba en su salón, él entiende que esa es su casa, ¿no? La reconoce como su casa. Entonces, claro, esto ya nos empieza a dar pistas de lo que significa para él su casa, ¿no? O de lo que puede significar para nosotros un interior. En este caso, en cuanto él se sienta en la butaca, todo cobra sentido y reproduce su salón. Pero si él se levanta de la butaca, ahí solamente está un solar vacío con vegetación y escombros. Como repito, es un ejemplo que para introducir el tema, ¿no? Nos ayuda a entender un poco la importancia de las personas en los espacios. El salón de su casa solo existe cuando él está, cuando él se sienta. Cuando él se va ya no está. Entonces, nosotros cuando pensamos en un espacio, ya sean nosotros profesionales como nosotros mm, como usuarios de un hogar, de una casa, eh, cuando, cuando configuramos un espacio tenemos esa ventaja, esa libertad de que el espacio físico lo tenemos. Entonces podemos construirlo a nuestro gusto y semejanza, satisfaciendo nuestras necesidades. Y cuando nos vamos, sigue estando ahí, al contrario que en la película del cielo sobre Berlín, ¿no? Em, Más o menos he enfocado el tema, lo quiero enfocar por ahí porque muchas veces pensamos en la decoración de interiores como una parte sobre todo muy estética, muy bonita, pero detrás hay una parte que tiene que responder a unas necesidades que son súper importantes. Porque al final, cuando habitamos un hogar, lo que estamos haciendo es desempeñar determinadas funciones, determinadas actividades. Entonces, esas actividades tienen que estar lo mejor resueltas posibles. Y luego las hacemos bonitas, sí, pero cuando hablamos de diseñar un interior o de decorar un interior, tenemos que tener en cuenta la parte de uso, de funcionalidad. Es súper importante. Y luego la hacemos el fiel reflejo de nosotros mismos, con nuestro gusto, nuestros colores preferidos, con nuestras fotos, bla, bla, bla. Em, Aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de la persona que habita ahí, ¿no?
En este caso, pues podemos entender perfectamente, viendo a esa persona, que esa es su casa, no es la casa de otra persona, al igual que en este ejemplo. Eh, o en este otro, ¿no? Las personas, cómo se visten, cómo actúan, y si les hacemos algunas preguntas, podríamos imaginarnos de cada una de ellas cómo es su hogar, aplicando un poquito de psicología. Aunque bueno, es un término que entre el mundo del diseño de interiores se habla mucho, pero bueno, es un tema complejo, se nos viene grande muchas veces. Cada estancia es la responsable de nuestras actividades diarias. Pues es cierto. Hace más de 30 años pues que tenemos un poco las estancias divididas, ¿no? La cocina, el salón, la habitación de dormir, el aseo. Pero bueno, con el paso de los años es cierto que hemos ido dándole más importancia al hogar, hemos ido teniendo más interés en la decoración, hemos ido pasando más tiempo en casa y sobre todo que nuestra casa pasó a ser un refugio de este día a día, de este ajetreo que vivimos, ¿no? En las ciudades y no en las ciudades también, en las ciudades grandes, en las pequeñas, en todo el mundo, y es como nuestro lugar de desconexión, ¿no? Entonces, es cierto que a pesar de que dormir, cocinar, comer, asearnos, la parte de ocio de ver la tele y la parte de trabajar son las principales que hacemos hoy en día, a muchas de ellas se le suman otras porque, bueno, la vida se ha vuelto un poco así, ¿no? De repente hacemos más deporte, comemos más sano, hacemos más ocio en casa, entonces hay más actividades que se hacen en casa. Por eso muchas instancias de la casa, como puede ser el salón, por ejemplo, muchas estancias de la casa ya no son solamente el lugar donde nos reunimos para ver la tele, como hace, repito, 20, 30 años. También son lugares de reunión, también son lugares donde podemos hacer deporte, son lugares donde incluimos nuestro espacio de trabajo, dependiendo a qué nos dediquemos, por supuesto. Son lugares donde podemos tener una habitación para invitados. Son lugares para cubrir un poco nuestros deseos y en este caso pues tener un rincón de lectura, por ejemplo. O si escuchásemos música, pues tener un rincón con nuestro equipo y nuestra colección de vinilos o lo que requiera el gusto o necesidad de cada uno. Además de ello, además de incluir otras funciones en la estancia del salón, también hay que decir que cada estancia ha ido mutando, ha ido mutando. Además de incluir funciones, se ha fusionado con otras estancias por temas de espacio en la vivienda moderna, por temas de procesos a nivel de estancias, pues, por ejemplo, la cocina. La cocina se ha incluido muchas veces en el salón, porque es mucho más fácil combinar estas dos actividades o estas dos actividades del hogar a combinar otras y así pues aprovechamos mucho mejor el espacio. La cocina está cada vez más presente porque es una actividad que realizamos de día, igual que el salón. Entonces, eh, tendemos a organizar mejor el espacio, entonces a eh, concretar mucho más. Lo mismo ocurre con la habitación donde dormimos. Inicialmente, pues era solamente una habitación donde solamente vamos a pasar unas horas al día sobre nuestra cama, pero con el tiempo el vestidor, que suele estar ahí o si no muy cerca, ha ido ganando mucho espacio porque nos preocupamos mucho más por la estética. Incluso si no tenemos el lugar de trabajo en el salón, dependiendo del núcleo familiar que tengamos, lo podemos incluir en la habitación, en un rincón. Podemos hacer en la habitación una infinidad de cosas, al igual que en el salón. El aseo también es otra estancia que ha mutado con el tiempo, podríamos hablar de ella infinitamente. La terraza, el balcón, también es una estancia que ha cobrado muchísima importancia en los últimos años.
el espacio de trabajo, repito, dependiendo a qué nos dediquemos y en qué núcleo familiar vivamos, es una estancia súper interesante para hablar, sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Diferentes necesidades para diferentes funciones. Claro, hablábamos de las personas, ¿no? La importancia que tienen para configurar un espacio. Como profesionales o si queremos hacer un ejercicio para decorar nuestra casa o para redecorar algún rincón de nuestra casa, lo más importante es el conocer muy bien a la persona que vive ahí. O sea, hacernos las preguntas clave para decorar bien, o sea, para tener la información necesaria para reconvertir un espacio, para cubrir tus necesidades, o si eres un profesional para conocer a tu cliente. Este es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Si somos profesionales, tenemos que saber muy bien o conocer al máximo sobre los núcleos familiares, más o menos. Y núcleos familiares no nos referimos, como en este gráfico, que luego he puesto estos dos gráficos porque, bueno, este me ha gustado porque era muy bonito y creía que reflejaba un poco a más o menos todos los núcleos familiares, pero luego he encontrado este, que creo que es de México, y me ha parecido muy interesante porque al final cuando hablamos de núcleos familiares no solamente estamos hablando de una familia tradicional, que es formada por pareja o un matrimonio con sus hijos, con sus padres o con sea, con sus abuelos y con sus nietos. No solamente es eso, a veces también es pues gente que reside, eh, corresidentes, gente, estudiantes que viven juntos, familia unipersonal, el single de toda la vida. Entonces, por eso he puesto este gráfico. Entonces, está muy bien tener este tipo de conocimiento también. O sea, más o menos qué características agrupan los single, cuáles son las principales características de las personas que viven en pareja, la gente que tiene hijos, porque casi todos más o menos guardan unas características muy similares que nos pueden servir de un punto de partida, ya sea para diseñar el espacio o para completar nuestro briefing, ¿no? El que hagamos con ellos antes de empezar un proyecto. Otro aspecto súper importante, que esto ya habla un poco más de las generaciones, los grupos generacionales, ¿no? Además de conocer los núcleos familiares, es súper importante saber, pues, qué edad tienen esas personas, de qué época son, porque eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a conocer sus gustos, sus aficiones, a crear esos vínculos de conexión emocional a través de pequeños detalles en la decoración. Os animo a que investiguéis sobre esto porque es realmente interesante y nos puede ayudar muchísimo a la hora de plantear soluciones relevantes para personas concretas. Y claro, aquí llega la pregunta, ¿no? Más o menos, ¿cómo comenzar a transformar los espacios de nuestro hogar? Ya os hablé un poco de los aspectos un poco más, creo yo, importantes que tiene el plantearse una transformación de un espacio para una persona, para unas personas. Ahora vendría un poco a hablar sobre la parte de por dónde empezamos. Vale, es muy bonito todo lo que nos has contado, Germán, pero ¿dónde empezamos? Vale, pues lo más importante aquí es preguntas clave. Cuando empezamos tenemos que tener una reunión con nuestro cliente o tener una reunión con nosotros mismos o con nuestros padres si les vamos a ayudar en una transformación y llegar a tener una información lo suficientemente válida como para dar soluciones relevantes para ellos. Entonces, para ello tenemos que generar unas preguntas o una conversación. Esto lo podemos hacer de muchas formas. Hay muchas formas, pero claro, casi siempre tiene que ser
un tú a tú en donde surjan muchas preguntas. Una conversación distendida en donde podamos sacar muchísimos apuntes de cómo es esa persona, de cómo vive el espacio, cuánto tiempo pasa en casa, las profesiones, lo que pongo ahí, ¿no? Pero bueno, esos son temas ya que vendrían al principio. Los gustos, aficiones, y luego hacer un recorrido con ellos por cada estancia para ver cómo desempeñan su día a día en cada una de esas estancias. O sea, qué funciones realizan ahí, o sea, qué actividades realizan ahí, para luego nosotros hacer una relación, cuando saquemos esas actividades que realizan, hacer una relación de usos y actividades con necesidades. Esto es algo muy básico que he preparado, por, pero nos puede servir de ejemplo, ¿no? Cocinan y les gusta la gastronomía y las plantas. Bueno, pues esto es súper básico. Os repito, podríamos profundizar mucho más, pero es algo fácil para que todos lo entendamos. Espacio para cocinar donde genere un rincón con plantas aromáticas. Vale, ahí ya sabemos que tenemos que tener en nuestra mente o diseñar un espacio de esas características. Disfrutar con amigos de cenas en casa, ¿vale? Eso significa que tiene que tener suficientes elementos de asientos para una cena con amigos, que sean X número de amigos. No piensan en la terraza como una estancia más de la casa. Pues tenemos que hacer que la terraza funcione como una prolongación de la casa. Esto es, ya digo, es un ejemplo, pero es un ejemplo real. Muchas veces funciona así. O sea, esto es una pequeña anotación. La terraza muchas veces se nos queda un poco descolgada de la casa y en los tiempos en los que vivimos y más con el coronavirus, es una estancia muy relevante que podemos sacar mucho provecho de ella, ya sea una terraza o ya sea un balconcito pequeño. Ahí lo dejo. Para el que quiera hacer algún cambio. Y luego, pues tienen problemas de espacio en el interior de la casa. Bueno, pues sabemos que puede que sea una necesidad relevante una zona de almacenaje cubierta. Aquí hablaríamos pues de una terraza. No sé si lo he dicho al principio, pero hablaríamos más o menos de un espacio, sí, exterior. Vale. Creo que se me ha ido una slide, pero bueno, os la voy a introducir yo. Vale, una vez hecho este programa de necesidades, para comenzar a transformar nuestros espacios, tenemos que definir un poco el ámbito de nuestra transformación. O sea, tenemos que definir hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que queremos hacer. Queremos una transformación pequeña, grande. Entonces, yo os he preparado unos ejemplos. Alcance de nuestra intervención. A esto le podríamos llamar un restyling, yo le llamo así, porque es un cambio que no implica ningún movimiento o sea, no implica ni un cambio de suelo, no se tiran paredes, simplemente se cambia un poco el mobiliario, se puede pintar, porque es una cosa relativamente factible, y se redecora un poco con los textiles, ¿no? Mediante este cambio hemos conseguido una intervención radical. O sea, con muy poquito podemos conseguir mucho. O sea, sin hacer una obra en casa podemos darle un aspecto totalmente nuevo. Claro, en este caso, pues sí, se ha invertido algo en mobiliario. Pero bueno, lo podríamos hacer solamente con textiles y el cambio sería significativo. Esto se suele orientar mucho a cambios de estacionalidad. Por ejemplo, llega el verano, pues ponemos un poco de color en casa, quitamos los colores un poquito más apagados, las texturas más de invierno y sacamos los textiles un poco más vivos, con colores más vivos, texturas un poco más frescas, en el resto o sea, en la habitación y en el resto de la casa. Esto lo podemos hacer y es un cambio súper completo. Este sería otro cambio al que, bueno,
yo he llamado restyling con cambio de materiales en revestimientos, pero podéis llamarlo como queráis, que es un poco lo mismo, pero aquí sí hemos cambiado las paredes y los suelos. Hemos tirado el alicatado, le hemos puesto este y hemos tirado el suelo o levantado el suelo y hemos puesto este. Y además, pues, hemos cambiado los muebles. Este es otro cambio que, bueno, casi siempre lo solemos ver en las cocinas, en los baños. Son cambios que también no requieren de una inversión de poner la casa patas arriba, pero bueno, nos dan un aspecto totalmente nuevo, cumplen funciones, necesidades nuevas. Y luego hablaríamos de un tercer cambio que sería modificando paredes. Este es uno de un proyecto mío. Esta es, bueno, la entrada, la cocina, el salón, habitación principal y habitaciones secundarias. En este caso, os voy a enseñar un poco, más o menos, para que entendáis el cambio. Se ha tomado aquí la decisión de tirar esta pared, donde en ambas había puertas, tirar esta pared y aquí construir un muro. Tirar esta pared y aquí, en lugar de abrir una ventana, poner una puerta. Vamos a volver a ver el ejemplo anterior para que lo entendáis bien. Este es el estado actual, estos son los movimientos de paredes y este es el estado definitivo. Y ahora os voy a poner el estado previo con el estado definitivo directamente para que lo entendáis mejor. ¿Veis? Pues aquí vemos que hemos ganado muchísimo espacio a nuestra habitación principal. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los cambios, deciros que era una pareja de generación X con un niño, con una niña. Esta es la habitación principal, que le hemos ganado mitad de la habitación que teníamos aquí para generar un vestidor conectado con la habitación. Aquí, al tirar estas dos, tenemos aquí una puerta y aquí otra, ganamos el que este aseo se incorpore a la zona más pública y este ya se nos queda en la zona de la habitación principal. Así la habitación principal se queda súper completa. Y pusimos la puerta aquí, cuando aquí la teníamos aquí. Para alargar este pasillo y que esta habitación empiece aquí. Claro, esto requiere de una inversión mayor. Las obras, pues bueno, son inversiones mayores. Claro, lo que pasa que si en estos casos requerimos solicitamos este trabajo a un profesional, sí que es cierto que te puede ayudar a optimizar un poco la intervención. A decir, bueno, pues no lo vamos a tirar todo, vamos a tirar determinados tabiques, hacer determinados movimientos, a minimizar un poco ese impacto, o sea, a minimizar la intervención para que nos ahorremos dinero también. Entonces, bueno, esos serían los tres cambios, ¿no? Recordamos el restyling, colores, texturas, muebles, el cambio de revestimientos y de mobiliario y el cambio de la organización del espacio, cambio de la distribución del espacio. Vale, pues mira, se me ha ido también la siguiente slide que daba título a la siguiente parte. Una vez hayamos establecido también el alcance de nuestra intervención, llega el momento de inspirarnos, que es una parte fundamental. Una vez conocemos a nuestro cliente, establecemos el alcance de la intervención. Ahora toca el momento de inspirarse.
Para ello tenemos infinidad de canales, infinidad de páginas web, de revistas, de lugares, porque al final cuando nos inspiramos, todo, o sea, podemos recoger inspiración de cualquier cosa, o sea, de cuando salimos de viaje, de cuando vemos una película, de cuando vamos a un museo, todo es inspiración. Pero bueno, sí que es cierto que luego hay unos canales un poco más dirigidos a este tipo de inspiración, como puede ser Pinterest, el propio Instagram, revistas de decoración, como puede ser El Decor, Residence, Open House, Vogue Living, Architectural Digest. Y luego tenemos webs un poco más que nos hablan de tendencias y lo dividen en diseño, arquitectura, arte, como puede ser Trendland, o revistas un poco más que nos hablan sobre, no solamente sobre diseño, sino también sobre viajes, sobre comida, pero todo englobado en una misma atmósfera, como puede ser Kinfolk o Serial. Son revistas como relativamente recientes y conocidas. Y, y cada una de ellas, y mil más, que ahora mismo no los he puesto porque tampoco podemos hablar, esto nos daría para tener 5 horas de webinar y no es el caso, pero sí, cada una de ellas nos puede ayudar mucho si sabemos organizar la información. Pinterest, que es una fuente de inspiración súper democrática, todos podemos acceder a muchísimo contenido, es una aplicación, una web que nos permite organizar muy bien las fotos que nos gustan y guardamos. Entonces, siempre la recomiendo porque para que cada uno de vosotros lo hagáis con vuestra casa es ideal. Podéis crearlo por estancias, luego dentro de las estancias podéis hacer tableros por iluminación, por mobiliario, por un montón, tenéis un montón de opciones. Una vez nos hayamos inspirado, pasaríamos a la parte de configurar el espacio. Cuando hablamos desde el punto de vista del diseñador, pues ya cogeríamos el plano y empezaríamos a dibujar, a situar un poco el programa de necesidades que teníamos sobre el plano. Es decir, bueno, pues aquí voy a poner mi espacio de trabajo de la cocina con plantas aromáticas y aquí voy a situar, vale, todo ello tiene que guardar unos principios de diseño, por una parte, y luego, por otra parte, que he puesto esto, que para mí también son principios aplicados al diseño, que es la antropometría. Los principios de diseño, rapidísimamente, los nombro un poco. Balance. Aquí hablamos de simetría o asimetría, pero que el espacio esté equilibrado, ya sea a través de la simetría o la asimetría. Aquí vemos un espacio que es simétrico, pero bueno, aquí tiene una ventanita que le genera un poquito de asimetría y esta mesa, al estar un poquito hacia la izquierda, nos lo balancea bastante bien. Ya os digo, de esto también podríamos hablar durante 3 horas de webinar, porque es una parte súper interesante para componer bien. El ritmo. Nos puede ayudar a, pues mira, el ritmo nos provoca que apreciamos la totalidad de los eventos como un todo. Vale, aquí por ejemplo, en este ejemplo, sí, creo que lo he puesto bien. Sí, sí. Es que he estado haciendo cambios de última hora y creo que he borrado cosas. Pero bueno, sí, está bien, sí. Sí, el ritmo aquí, por ejemplo, decíamos que nos ayuda nos provoca que percibamos la totalidad de los elementos como un todo. Aquí el ritmo lo genera el color y nos hace un recorrido visual y eso hace que hagamos un poco de unión de todos los elementos. La unidad o armonía. Esto lo podemos generar por proximidad de los objetos, por forma o por color. Por ejemplo, aquí por forma y aquí por color.
La proporción o escala. Esto es un aspecto súper clave en los espacios que debemos de tener muy en cuenta, ya seamos profesionales o no. Y es que cuando escogemos mobiliario, cuando escogemos iluminación, todo tiene que tener una proporción un poco en relación al espacio al que vamos a intervenir. Vemos que, bueno, aquí, a pesar de que el sofá es súper grande y las butacas también, el espacio no se queda corto y aún así, pues tenemos pasillos a ambos lados que son razonables. Entonces, la escala es una cosa imprescindible. Y luego el énfasis. Aquí, pues, el énfasis nos ayuda a generar atención en algún elemento que queramos destacar de una estancia. A través del color, el tamaño. Aquí tengo un ejemplo de un elemento que destaca por el color, pero bueno, esto lo podíamos aplicar a cualquier cosa en cualquier espacio de la casa. Estos son los principios de diseño de los que normalmente hablamos cuando hablamos de principios de composición. Y a estos habría que sumarles, muy importante cuando hablamos de un interior, la antropometría aplicada a los espacios. Aquí no hablamos más de, o sea, solamente estamos hablando de tener en cuenta las medidas del cuerpo humano en los espacios interiores. Y es que esto es súper importante en los espacios interiores porque hay estancias especialmente sensibles a esto, como puede ser la cocina. Es clave es una estancia clave donde tenemos que tener en cuenta todas las medidas del cuerpo porque de ello depende que tengamos una encimera donde trabajar cómoda, que no nos genere dolores de espalda o una buena altura de muebles superiores de una cocina. Eso es súper importante. Al igual que en la cocina, estos ejemplos se aplican también al baño, aquí, como lo vemos en esta imagen, o al vestidor. Imaginaros, si somos bajitos, yo tampoco soy muy alto, pero sí por eso tengo que tener cuidado con dónde cuelgo las cosas, porque si no, sé que voy a tener que coger una escalera cada vez que cada vez que necesite coger algo. Entonces, la antropometría es súper importante, ya no solo para cuando hablamos de alturas, también cuando hablamos de, por ejemplo, a ver, voy a volver aquí a esta slide. Cuando hablamos de un salón, si nosotros en el salón vamos a tomarnos un café, por ejemplo, y lo vamos a apoyar en la mesa, sabemos que la mesa no puede estar muy lejos del sofá, porque si no voy a tener que levantarme a coger la taza y eso no tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Sabemos que ahí respetamos una distancia es un ejemplo, 45 centímetros, aproximadamente 50 como mucho. Entonces, a la hora de componer el espacio, esas medidas son súper importantes, que sean razonables, que no sean ni un poco ni mucho. Después de terminar con la parte de configurar el espacio, creo que más o menos tenemos un poco los conceptos más importantes ya asimilados. Hemos tocado los conceptos más importantes por donde empezar a transformar un espacio en casa. Me quería quedar con algunas recomendaciones finales antes de empezar con la ronda de preguntas, que sería, bueno, pues haz un buen análisis de actividades para llegar a las necesidades y dar soluciones relevantes. Súper importante, como vimos anteriormente, es estudiar a las personas. Estudiar a las personas. Configura tu espacio atendiendo o teniendo en cuenta la antropometría y a los principios de composición. Súper importante también. Recuerda que menos es más. Esto es súper importante. Sé que digo muchas veces importante, pero es clave, porque muchas veces nos encontramos con interiores que están repletos de cosas que en realidad son maximalistas por casualidad. Están repletos de cosas que no son necesarias o de
muebles que no es necesario que sean tan grandes o de que no es necesario que cumplan tantas funciones. Eh, por eso hay que hacer mucho caso a la parte uno, a la de las necesidades y soluciones relevantes, porque menos es más. No te olvides de reciclar y transformar. Muchas cosas que tenemos por casa les podemos dar una nueva vida, o algún mueble que ya no nos interesa, darle un nuevo look. Esto es importante también porque nos ayuda a ahorrar y a no pues desperdiciar tantos productos, tantas cosas que hoy en día pues no es necesario. Tenemos muchos recursos a nuestro alcance para poder transformar muebles de nuestra casa y darle una nueva vida. Más o menos estos son las recomendaciones que os quería dejar, sin meternos mucho más en sin meternos, sin continuar hablando del tema y pasando a las preguntas, porque creo que ya me están diciendo que voy un poco tarde, creo que me enrollo mucho. Vamos a ver. Alma Moreno me pregunta, ¿para estudiar diseño de interiores tenemos que estudiar arquitectura? Pues Alma, no es necesario. Hay muchos arquitectos que terminan dedicándose al mundo del diseño de interiores porque, porque bueno, su profesión se lo permite y ellos estudian un overview muy grande a nivel de arquitectura, llegan desde lo más grande hasta lo más pequeño, aunque casi siempre se focaliza un poco más en la parte arquitectónica. Y luego estamos nosotros, los diseñadores de interiores, que sí que es cierto que en los estudios tocamos algunas cosas de la parte más estructural de los edificios para entender un poco cómo funcionan. eh, Tocamos mucho de instalaciones, pero no hay que estudiar arquitectura. No es necesario. Eh, Fabián me pregunta, tengo un espacio cuadrado de 4x4 sin closet. Es un dormitorio, ¿cómo puedo acomodarlo sin hacer mucha inversión? Pues, pues Fabián, es una pregunta complicada. Eh, claro, es que esto tendríamos que... Fabián, te recomiendo que profundices un poco más, porque así de repente no te puedo ayudar mucho, porque tú me estás diciendo que, claro, es un espacio de 4x4. eh, Te diría, repite un poco los puntos que hemos visto en la presentación. Hazte un poco las preguntas de qué es lo que necesitas para, para luego cubrir esas necesidades con el mobiliario que le vayas a poner. Hombre, evidentemente, si es un dormitorio vas a necesitar una cama, pero hazte las preguntas de si necesitas un espacio de trabajo, de si necesitas un espacio donde poder hacer ejercicio, deporte en casa. eh, Luego está la parte de que, claro, vives con tus padres, no vives. Repítete un poco este proceso, que seguramente colguemos la presentación, si no me equivoco, y seguro que llegas a una buena solución. Francisco pregunta, en estos tiempos de cuarentena estoy aprovechando para repintar el interior de mi casa. ¿Qué debo tomar? Si los sillones son café oscuro, el piso igual. Si los sillones... vale, perdona, es que estamos... ¿Qué debo tomar si los sillones son café oscuro y el piso igual? Eh, Francisco, te recomiendo que... a ver, el tema del color es otro mundo. No hemos hablado de él, pero es un tema bastante amplio y complejo, el que podríamos hablar días. Pero, pero yo te recomiendo que mires un poco, pues eso, de qué colores tienes el resto de elementos que no sean las paredes y que no hagas combinaciones muy atrevidas. A lo mejor en el mismo tono, creando un poco de contraste, si son más oscuros, pues píntalo un poquito más claro. O sabes que los colores neutros siempre te van a ir con todo. Los grises claritos o los blancos con un poquito de tono. Pero yo tiraría por ahí. Jonathan pregunta,
el diseño escandinavo se debería aplicar a todos los diseños de cada espacio. Eh, no, no tiene por qué. Sí que es cierto que el diseño escandinavo es un diseño que, bueno, donde tiene muy en cuenta la función, y eso es súper importante porque hay otros que atienden un poquito menos a la función, son un poco más ostentosos. O sea, todos atienden a la función, ¿eh? Tampoco quiero yo aquí decir ninguna tontería. Todos atienden a la función, porque el diseño principalmente atiende a cumplir una función. Pero sí que es cierto que los escandinavos lo revisten menos, lo adornan menos. Entonces, el valor principal de sus productos o de sus interiores también suele ser la función. Eh, Aunque luego, pues, hay excepciones, porque hay históricos del diseño escandinavo que también son bastante, no ostentosos, pero muy coloreados, con muchos patrones de vegetación y demás. Entonces, no se debería aplicar a todos los estilos, Jonathan. Em, Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Em, bueno, yo siento si he hablado muy rápido, si no. Es la primera vez que hago un webinar y estaba un poquito, en algún momento, un poco nervioso porque todo salga bien, pero mira, aquí nos llega otra pregunta. Nos dice Renzo, hola Germán, no soy diseñador ni decorador, pero estoy rodeado de todo esto. ¿Es válido combinar la luz fría y luz cálida en un solo ambiente como la sala principal? Pues Renzo, lo mismo. El tema de la iluminación es otro tema complicado, que, que podríamos hablar de él días y semanas. No sé por qué quieres combinar la luz fría con la luz cálida, pero sí que es cierto que en un hogar, en una casa, en un ambiente de un salón, lo más lógico es acompañar la estancia con una luz artificial cálida, porque nos resulta como más hogareña, más acogedora, pero por otro lado, la luz fría está muy recomendada, la que se parece a la temperatura de color del sol, para espacios de trabajo, para que los ojos no se nos irriten, para que tengamos un poco de menos cansancio visual. Entonces, yo no sé si van por ahí los tiros, si tú quieres poner un espacio de trabajo en el salón o no, pero si no es así, yo no las combinaría. Creo que te va a generar mucha más coherencia, mucha más armonía el que sean del mismo color las luces que el que no. Si es un rincón de trabajo y tienes un flexo y tienes una luz fría, pues no pasa nada, porque al final lo primero es la función y te está cumpliendo una función que es que trabajes mejor, más a gusto, más cómodo. Entonces, yo no lo haría. Bueno, creo que hemos terminado. Creo que hemos terminado el webinar. Espero que os haya gustado estos pequeños apuntes sobre cómo comenzar a transformar nuestros espacios. Eh, y si sois profesionales, recordaros algunas cosas que tendréis en cuenta siempre, estoy seguro. Y nada, recordaros que, bueno, yo tengo un curso en Creana. Si queréis profundizar mucho más en esto, os puede que os sirva, ya que es bastante completo. Es de un nivel base, o sea, es para gente que no es diseñadora o para gente que es diseñadora. Si eres diseñador, te va a recordar muchos conceptos y te va a ayudar a que esa base que tenías la tengas más presente todavía. Y si no eres diseñador, te va a abrir un mundo de posibilidades para que puedas decorar tu casa, ayudar a tus padres, lo que sea, si te gusta el mundo de la decoración. También recordaros que en este periodo de cuarentena, Creana está lanzando, como dije al principio, cursos gratuitos cada día, que son súper interesantes
y seguro que alguno os acaba encajando. Estad atentos porque merecen la pena. Eh, no sé, puede que la semana que viene haya alguna sorpresa. No puedo, por el momento creo que no puedo decir nada, pero puede que haya alguna sorpresa en el mundo de la decoración, hablando del mundo de la decoración. Así que, bueno, ahí lo dejo para que estéis atentos. Eh, nada, un placer estar con vosotros esta hora, que ya llevamos una hora. Así que nada, un abrazo a todos. Espero que estéis todos bien durante este periodo, vuestros familiares también, que todo el mundo esté bien en general. Y, y nada, que respetemos las normas que nos lanzan desde los gobiernos y demás para quedarnos en casa, tomar las medidas de seguridad y ser buenos ciudadanos. Un placer, un abrazo para todos.